Gonzalo Tavares nació en Luanda, Angola. Actualmente enseña teoría de la ciencia en la Universidad de Lisboa. Publicó Libro da Danza, Historias Falsas, Biblioteca, Jerusalén, Aprender a rezar en la era de la técnica, Un viaje a la India y Los Señores, entre otros. En el Diario de la Peste relata la pandemia. Bien, y ahora sí, tenemos el gusto de recibir desde Europa a Gonzalo Tavares para hablar de este libro, entre otros, de Diario de la Peste, que ha sido un acontecimiento desde que se fue publicando por entregas y ahora también en formato de libro. Gonzalo, bienvenido. Maxi Leniani desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Todo bien, encantado de estar aquí. Un placer de hablar para Argentina. Bueno, un placer también para nosotros haber logrado este contacto. Y bueno, y en primer lugar quería preguntarte, Gonzalo, ¿cómo fue? Vos contás un poco en relación a estas publicaciones que empezaste a hacer, que hoy son un libro, a este diario, que fueron una manera de Sí. evitar volverte loco. ¿Es así? Sí, un poco. Yo he escrito he empezado, y perdona mi No, se español entiende muy perfecto. malo, in- intentaré, mas yo estaba viendo las cosas en Italia, muy próximo de Portugal, en marzo de 2020. Estaba solamente viendo el número de muertos, entonces percibí que no estaba capaz de escribir ficción, no estaba capaz de leer. Entonces ha tenido como energía total escribir el Diario de la Peste. Entonces todos los días lo escribía para un periódico en Portugal, más salía como que en casi 20 países al mismo tiempo. Ha sido una experiencia muy, muy fuerte, porque yo enviaba para los traductores inglés, griego, español, de otras lenguas. El día siguiente estaba, por ejemplo, en Argentina, en la eterna cadencia, ¿no? Sí. Entonces ya recibiendo un feedback diario de las personas en distintas partes del mundo. Ha sido muy fuerte, mas en primer lugar ha sido algo para mí, no diré mi salvación, mas para poner mi energía en la literatura de una forma que no podía hacer de otra manera. Claro. Intenté hacer literatura más contestando a la realidad, ¿no? Claro, es notable esto, ¿no? Que contás porque da la sensación de que aquel momento de incertidumbre, hoy también la hay, ¿no? Con las nuevas variantes y demás, y las vacunas que a veces pierden un poco de la efectividad, pero igualmente funcionan. Digo, ahí es interesante cómo contar la realidad de una manera muy directa, como hacías vos, ¿no? Citando las cosas de los diarios, lo que te decían tus amigos, los correos electrónicos, los emails, se transforman en literatura. Uno se pregunta si cualquier cosa puede ser literatura y en un punto tu Diario de la Peste uno se da cuenta de que es literatura aunque está contando lo cotidiano, ¿no? Sí, mas siempre con mi forma de mirar las cosas. O sea, no la realidad en este caso, la pandemia ha sido tan fuerte que contestar creativamente es casi una necesidad para mí. Entonces, sí, la literatura se puede hacer de todo. Lo importante es la voluntad, una cierta exactitud, ¿no? de contestar las cosas. Yo revisaba mucho, todos los días escribía y revisaba para terminar. Lo más que me llevaba más tiempo era revisar diariamente las cosas para cerrar por completo. Entonces, es algo diario, más muy, muy revisado, muy vigilado en el sentido literario, ¿no? Sí. Entonces, cuando fui a editar el libro, ha sido sorprendente porque para mí estaba prácticamente terminado. Un poco revisé para editar el libro porque lo hacía todos los días muy intensamente. Escribía como 1 hora y revisaba 4 o 5 horas. Entonces, Claro. Un está muy trabajo. limpio, me parece.
Claro, un trabajo muy, muy dedicado y con los mismos métodos de la literatura, comillas, tradicional, ¿no? De los procesos literarios Claro. tradicionales. Me preguntaba también si durante todos esos días y noches en los cuales vos contaste lo que le pasaba al mundo, tratando, me imagino, vos mismo de entender lo que pasaba, si se ubicaron en tu memoria autores que habían hablado de otras pestes, como Camus, como Defoe, ¿no? Otros autores que escribieron sobre la peste. ¿Los recordaste en tu escritura? No tanto, no tanto. Yo, bien, es evidente que he leído más como que a 20 años atrás La peste de Albert Camus. De Fou nunca he leído. Bien, mas no ha pensado en términos de narrativa. Yo ha pensado de hacer un diario, porque me pareció que el día ha cambiado de potencia, o sea, no en la vida normal, lo diremos, la unidad mínima es como la semana. Es por eso que hay el fin de semana, sábado, domingo, es como dos días distintos. Mas en la pandemia no había sábado y domingo, todos los días parecían lo mismo día. El día ha tomado una potencia impresionante. Entonces me pareció que el diario era la forma, el género literario de la pandemia, porque cada día tenía como que meses, años, ¿no? Claro. Eran días muy intensos, muy intensos. Claro. Un gran autor que fue uno de tus admiradores, José Saramago, el gran autor portugués en mucho Sí, tiempo. sí, sí. Lo que pasa con la pandemia parecería ser una historia de Saramago, ¿no? Una novela de Saramago, lo que nos está pasando. ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste qué hubiera dicho, qué hubiera escrito, qué se le hubiera ocurrido a Saramago sobre esto que nos sucede como humanidad? Sí, bien, Saramago es una gran referencia para mí y ha sido muy, muy generoso conmigo. Yo estaba empezando y Saramago bien ha dicho cosas maravillosas y ha sido de una atención y de una generosidad fantástica. Después de la muerte de Saramago, pienso que en Portugal y un poco en todo el mundo se ha entendido que Saramago los libros de Saramago son muy, muy, muy resistentes al tiempo. Por ejemplo, Ensayo sobre la ceguera es un libro que es como una idea fantástica que puede se aproximar de la pandemia, ¿no? Sí, yo pienso que Ensayo sobre la ceguera, que es una epidemia, una pandemia de la ceguera, podría ser algo que antes del tiempo habla de la pandemia. Sí, Saramago ha hecho libros muy, muy importantes y me parece una referencia para todos nosotros. Sí, indudablemente. Y Gonzalo, ahora que estamos viviendo terceras olas, segundas olas, en algunos países se habla de cuartas olas de Cuarta. COVID, ¿no? Bueno, vos en Portugal y con todo lo que pasa allí en Europa, ¿te parece que va a haber un antes y un después de la pandemia en la literatura? ¿Te parece que esto va a impactar generando un antes y un después? Sí, yo en Diario de la Peste le ha escrito que el siglo XXI ha sido partido en dos. El virus, la pandemia ha partido en dos. Digamos que después del virus, después de la pandemia, será el segundo siglo XXI, ¿no? Eso me parece muy claro. Y será un segundo siglo XXI en la política, en la economía, en la ciencia, en las artes, en la literatura. Me parece que es un evento tan intenso y tan universal, más universal ainda que las guerras mundiales, Claro. porque no ha habido país casi que esté fuera de la pandemia, y cuanto en las guerras mundiales algunos países bien no se vieron tan dentro de la guerra. Yo diría que es el primer evento global. Entonces
individualmente, colectivamente, vamos a cambiar mucho. Y la literatura y las artes no son extraterrestres, no estoy en búnker. Entonces yo diría que va a haber probablemente una literatura de post-pandemia, como existió una literatura post-guerra mundial, una literatura post-holocausto. O sea, hay eventos tan fuertes que van a generar un género literario autónomo. Uh-huh. Claro que muchas personas no van a escribir, y grande parte de los escritores no van a escribir sobre la pandemia, mas hay un antes y un después Auschwitz, y una frase muy conocida de Adorno, que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Bien, yo diría que se fará algo de distinto, mesmo la arte, los libros que no hablen de la pandemia directamente, serán escritos después de la pandemia, y después de percibirnos, por ejemplo, que podemos vivir sin nuestros amigos durante meses. Claro. Que podremos solamente vivir cuando la comida entra en casa y la basura va para afuera. Entonces ha sido un estatuto de guerra sin guerra, ¿no? que ha cambiado la cabeza de las personas. Y para terminar, yo pienso que también será una pandemia de locura, me parece, será muy claro. Sí, los efectos después en la de la salud pandemia, mental. Sí. Vamos durante muchos años tener los efectos terribles de la pandemia, las obsesiones de las personas que no quieren tocar en los otros, claro. los alucinados, los psicópatas. Todo va a salir a la calle muy distinto. Total. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría poder haber tenido este espacio para charlar con vos, Gonzalo, que te leemos desde otros de tus libros, desde el barrio, desde todo una obra maravillosa, Los Señores, y que realmente celebramos este encuentro, y también todas las cuestiones que nos decís sobre la pandemia, que son realmente para seguir pensando. Así que muchísimas gracias por este diálogo con Argentina. Muchas gracias. Es un placer hablar con un país tan fuerte en literatura y en todo. Gracias. Muchas gracias. Gonzalo Tavares, gran escritor, gran autor, realmente un lujo para Biblioteca IP.